¿Alguna vez has sentido que trabajas más duro que todos a tu alrededor? Te quedas hasta tarde, asumes tareas adicionales y cargas con más responsabilidad. Luego llega el aumento anual, apenas un 3%, quizá un 4% si tienes suerte, y algo dentro de ti deja de encajar. Sonríes, das las gracias y continúas como si nada, pero por dentro algo se rompe. Empiezas a notar que, por más esfuerzo que pongas, existe un límite invisible sobre tu cabeza, un techo que no puedes atravesar sin importar cuánto trabajes. Esta es la historia de dos hombres que comenzaron exactamente igual. Tenían la misma edad, vivían en la misma ciudad y partían desde el mismo punto. Sin embargo, Alex eligió un camino con límites, mientras el otro decidió avanzar sin barreras. Con el paso del tiempo, esa decisión marcó una diferencia enorme. 10 años después, sus vidas ya no se parecían en nada. Lo que al inicio parecía una elección pequeña terminó definiendo por completo el rumbo de ambos. Quédate hasta el final, porque entender esta diferencia puede cambiar la forma en que ves tu futuro. De hecho, podría convertirse en una de las decisiones profesionales más importantes que tomes en toda tu vida. En una ciudad mediana de Ohio, dos mejores amigos se graduaron el mismo año de la escuela secundaria. Alex y su amigo, ambos de 22 años, provenientes de familias trabajadoras, estaban listos para su primer empleo real. Alex era práctico y buscaba estabilidad. Postuló a un centro de distribución local, un almacén de Amazon. El sueldo era bueno para la zona, $18 por hora al empezar, con beneficios completos, seguro de salud y horas extra disponibles. Sus padres estaban orgullosos de él. Le dijeron que era un buen trabajo, que Amazon era una gran empresa y que, si trabajaba duro y ascendía, podría construir una carrera estable dentro de ese sistema. Alex comenzó como recolector. Era rápido, eficiente y nunca llegaba tarde. Sus métricas siempre estaban dentro del 10% superior. En solo 2 años, se convirtió en líder de equipo, aumentando su salario a $23 por hora. En su 5.º año, ascendió a supervisor de turno, alcanzando los $31 por hora. Compró una casa modesta y un Honda usado confiable. Podía pagar sus facturas, y según la mayoría de estándares, le estaba yendo bien. Su amigo tomó un camino diferente. No le interesaba un ingreso estable inmediato. Decidió convertirse en aprendiz de electricista a través del programa del sindicato local IBU, donde el salario inicial era menor, $16 por hora. Su familia estaba preocupada. Le preguntaban por qué no buscaba algo seguro como Alex. Pero él no estaba enfocado en el dinero del presente, sino en lo que podía construir en los próximos años. Le explicó a su padre que un electricista con licencia puede cobrar entre $85 y $100 por hora en trabajos residenciales, y entre $125 y $150 en comerciales. Si algún día iniciaba su propia empresa, entonces no tendría límites. Durante los primeros 4 años, Alex ganó mucho más dinero que su amigo. La diferencia era evidente. Tenía un apartamento nuevo, un coche que podía pagar sin problemas y salía los fines de semana sin preocuparse demasiado por el dinero. Mientras tanto, su amigo vivía con sus padres, conducía un camión viejo y ahorraba cada $1 extra para herramientas y exámenes de certificación. Cada gasto era medido, porque sabía que estaba invirtiendo en algo más grande. Trabajaba largas jornadas en obras, y por las noches, estudiaba el código eléctrico con disciplina. No era fácil, pero entendía que ese esfuerzo no era para el presente, sino para construir una base sólida a futuro. Muchos le decían que estaba perdiendo el tiempo. Le recordaban que Alex ya iba adelante, con estabilidad, beneficios y un ingreso mayor, mientras él seguía siendo aprendiz. Aún así, él solo sonreía y continuaba aprendiendo. Para el 4.º año, aprobó su examen de oficial. Su salario aumentó a $35 por hora trabajando para un contratista eléctrico, marcando el inicio de un cambio real en su situación financiera. En el 5.º año, obtuvo su licencia de maestro electricista y empezó a aceptar trabajos adicionales los fines de semana. Poco a poco, comenzó a generar ingresos fuera de su empleo principal. Después de 7 años, Alex se encontró con un límite inesperado.
Ya era supervisor de turno senior y ganaba $35 por hora, unos $73.000 al año antes de impuestos, una cifra respetable. Sin embargo, algo seguía sin encajar. Ese día se reunió con su gerente de operaciones para hablar sobre su futuro. Quería saber cuál era el siguiente paso y hasta dónde podía crecer dentro de la empresa. La respuesta no fue la que esperaba. Le explicaron que los puestos de gerente de operaciones eran escasos, tal vez uno cada 3 o 4 años, y que incluso alcanzándolo, el rango salarial seguía siendo limitado. El techo estaba claro, entre $38 y $40 por hora, aproximadamente $80 a $83.000 al año. Ese era el máximo dentro de esa instalación, sin importar cuánto más se esforzara. Alex sintió un nudo en el estómago. Miró a su gerente y lanzó la pregunta que venía evitando. Quería una respuesta clara, sin rodeos. Necesitaba saber si todo su esfuerzo realmente lo llevaría a algo más grande o si ya estaba cerca de su límite. Entonces lo dijo en voz alta: si se quedaba allí 20 años más, ¿ese ingreso era el máximo absoluto? La duda ya no era silenciosa. Ahora era directa, incómoda y difícil de ignorar, porque ponía en juego todo lo que había construido hasta ese momento. La respuesta llegó con matices, pero el mensaje era claro. Solo podría ganar más si se trasladaba a la sede corporativa en Seattle, lo que implicaba mudarse y contar con un título universitario de 4 años, además de competir con cientos de candidatos internos. Esa noche, Alex no pudo dormir. Se levantó, tomó una calculadora y empezó a hacer cuentas. Necesitaba ver los números con claridad, sin optimismo ni suposiciones, para entender realmente dónde estaba parado. Su salario actual era de $73.000 al año. En el mejor escenario dentro de la empresa, podría llegar a $83.000. Esa diferencia, que antes parecía aceptable, ahora empezaba a sentirse pequeña frente a todo lo que tenía que sostener. Ahora tenía una esposa y una hija de 1 año. Solo la guardería costaba $1,400 al mes. A eso se sumaba la hipoteca de $1,900, junto con todos los gastos que ya eran parte de su rutina diaria. Pagos del coche, seguro, comida y préstamos estudiantiles que su esposa aún seguía pagando. Todo se acumulaba. Cada factura era un recordatorio de que el margen para respirar era cada vez más reducido. Después de impuestos, les quedaban alrededor de $4,800 al mes. Tras cubrir todos los gastos, apenas sobraban unos $300. Algunos meses no quedaba nada. El esfuerzo era constante, pero el avance se sentía mínimo. Y entonces lo vio claro: el techo sobre su cabeza no era simbólico, era sólido. No importaba cuánto trabajara, el límite estaba definido. No era una sensación, era una realidad numérica. 10 años más de esfuerzo solo significaban unos $10.000 adicionales al año antes de impuestos. En la práctica, eso eran cerca de $6.000 más en su bolsillo, unos $500 al mes por una década entera de trabajo duro. El fin de semana siguiente, Alex se encontró con su amigo en una ferretería. Lo notó diferente al instante. Se veía más seguro, más tranquilo, como alguien que ya no estaba corriendo detrás del tiempo. Estaba comprando materiales para un trabajo. Los cargaba en una Ford F-150 más nueva, con el nombre de su empresa rotulado a los lados. No era solo un vehículo, era una señal clara de crecimiento. El negocio va bien, le dijo. Acababa de conseguir un contrato para recablear un edificio de consultorios médicos. El proyecto era de $32.000 y tomaría alrededor de 4 semanas completarlo. Alex sintió presión en el pecho al escuchar la cifra. No era solo el número, era el tiempo en el que se generaba. 4 semanas representaban lo que a él le tomaba mucho más esfuerzo conseguir. Los números eran claros. Materiales por unos $9.000, costos laborales de aproximadamente $7.000 para su equipo. El resto quedaba como ganancia. Era una estructura completamente distinta. Además, cobraba $90 por hora en trabajos residenciales y 140 en comerciales. A eso sumaba un margen del 15 al 20% en materiales,
algo estándar en ese tipo de servicios. El año anterior había superado los 118.000 en ingresos netos. No era una proyección, era un resultado real, una señal clara de que su modelo funcionaba y seguía creciendo con el tiempo. Los gastos se mantenían bajo control. Este año, dijo, estaba en camino de alcanzar los 165.000. No lo decía con arrogancia, sino con naturalidad, como alguien que ya entendía cómo escalar su propio ingreso. Alex no podía dejarlo pasar. Ese número, 165.000, seguía resonando en su cabeza una y otra vez. No era solo una cifra alta, era una comparación directa con su propia realidad, y eso hacía imposible ignorarlo. Esa misma noche llamó a su amigo. Le dijo que necesitaba entender algo. Habían empezado en el mismo lugar, con las mismas condiciones, pero ahora los resultados eran completamente distintos, y esa diferencia ya no tenía sentido para él. Le preguntó directamente cómo había llegado a ganar casi el doble. No buscaba una respuesta superficial, quería entender el proceso real detrás de ese cambio, lo que había hecho diferente desde el inicio. Su amigo lo invitó a desayunar al día siguiente. Allí, con calma, le explicó algo que cambiaría por completo la forma en que Alex entendía el trabajo, el dinero y las decisiones profesionales. Tomó una servilleta y dibujó dos figuras simples. No necesitaba algo complejo para explicar la diferencia. A veces, las ideas más importantes se entienden mejor cuando se ven claras y directas. Le dijo que en el mundo existen dos tipos de trabajos, los que tienen techo y los que no lo tienen. Esa distinción, aunque parecía simple, marcaba toda la diferencia en el largo plazo. Luego dibujó una escalera apoyada contra un techo. Le explicó que ese era su trabajo actual. Podía subir niveles, avanzar, mejorar su posición, pero siempre dentro de una estructura limitada. Le mostró cada escalón, nivel inicial, líder de equipo, supervisor, supervisor senior, y tal vez gerente de operaciones. Cada paso implicaba más responsabilidad, pero no necesariamente libertad. Después trazó una línea gruesa en la parte superior. Le dijo que ese era el límite. No importaba cuánto se esforzara o cuánto tiempo invirtiera, eventualmente llegaría a ese punto sin poder seguir avanzando. En su caso, ese techo estaba alrededor de los 83.000 al año. Algunas empresas podían ofrecer más, tal vez 120.000, pero siempre existía un número máximo que no se podía superar dentro del sistema. Y una vez que llegabas ahí, eso era todo. No había más escalones, no había crecimiento real. Solo mantenerte dentro de ese límite, sin importar cuánto más fueras capaz de dar. Luego dibujó una escalera que subía hacia cielo abierto. Le explicó que ese era su tipo de trabajo, oficios, ventas a comisión, negocios, servicios profesionales. A diferencia del otro modelo, aquí no existía un límite fijo que frenara el crecimiento. Le dijo que en ese camino no hay techo. Cuanto más valor creas, más ganas. Si trabajas más, generas más. Si mejoras tus habilidades, puedes cobrar más. Y si construyes un equipo o sistemas, puedes multiplicar tus ingresos. Continuó explicando que existen dos categorías claras. Los trabajos con techo pagan por tiempo o salario fijo. No importa cuánto destaques, el rango está definido y rara vez cambia significativamente dentro de la estructura. Incluso si eres el mejor en tu puesto, el ingreso será similar al promedio dentro de la empresa. El sistema está diseñado así. Ejemplos comunes son trabajos en retail, almacenes, oficinas, administración o incluso niveles medios corporativos. El límite existe porque alguien más controla cuánto puedes ganar. La empresa decide tu salario y normalmente paga lo mínimo necesario para retenerte, evitando que te vayas, pero sin permitirte crecer libremente. En cambio, los trabajos sin techo se basan en el valor o el rendimiento. Aquí no te pagan por horas, sino por resultados. Tu ingreso depende directamente de lo que produces, no del tiempo que permaneces activo. Ejemplos incluyen oficios con licencia, como electricistas o técnicos, ventas por comisión, servicios profesionales y negocios propios.
También entran los creativos independientes que trabajan por proyecto o resultados. En este modelo, el ingreso lo controlas tú. Puedes conseguir más clientes, subir tarifas, contratar ayuda o crear sistemas. Todo eso impacta directamente en lo que ganas, sin un límite impuesto por alguien más. Luego fue directo, esto es lo que casi nadie te dice. Muchos trabajos están diseñados para mantenerte cómodo, pero limitado. Te permiten cubrir gastos, pero no te llevan fácilmente a libertad financiera. Y lo más duro es que muchas personas trabajan igual o más que en modelos sin techo. Pueden dedicar 50 horas semanales, incluso más en temporadas altas, pero sus ingresos siguen estando restringidos por un máximo. Le dijo que mientras él estaba limitado a unos 83.000 al año, él podía proyectar 165.000 ese mismo año, e incluso más si expandía su equipo y mejoraba sus procesos. La diferencia no era esfuerzo, era el sistema. Alex se quedó en silencio, asimilando todo. La idea era clara y pesada al mismo tiempo. Había estado subiendo durante años una escalera que inevitablemente terminaba en un techo sólido. Su amigo asintió y le dijo que aún estaba a tiempo de cambiar. Tenía 29 años, margen suficiente para redirigir su camino si estaba dispuesto a empezar de nuevo con otra estrategia. Esa conversación cambió su forma de ver todo. Aunque le gustaba su trabajo y era respetado, ya no podía ignorar el límite. Sabía que, si no hacía nada, su futuro ya estaba prácticamente definido. Comenzó a analizar sus habilidades, logística, inventario, coordinación de equipos, optimización de procesos y análisis de datos. Se dio cuenta de que tenía valor, pero lo estaba usando dentro de un sistema limitado. Exploró 3 opciones realistas. La primera, consultoría logística para ayudar a empresas a mejorar sus operaciones. La segunda, convertirse en agente de carga y ganar comisiones por cada operación gestionada. La tercera opción era aprender marketing digital enfocado en comercio electrónico, usando su experiencia en logística para ayudar a tiendas online a mejorar operaciones y resultados. Eligió la tercera. Tenía menor costo inicial, podía aprender mientras trabajaba y ofrecía un camino claro hacia ingresos escalables y trabajo remoto, algo que encajaba con sus objetivos. Durante 8 meses trabajó en el almacén de día y estudió por la noche. Aprendió sobre anuncios, plataformas digitales y optimización de tiendas. Fue un proceso exigente, pero constante. Su esposa le preguntó por qué hacía todo eso si ya estaban bien. Él respondió que no estaban construyendo, solo sobreviviendo, y que estaba creando una salida para romper ese límite. En el 9º mes consiguió su primer cliente, una pequeña empresa que vendía en Amazon. Le pagaban $600 al mes. No era mucho, pero validaba que el camino era posible. Para el mes 12 ya tenía 3 clientes y generaba unos 2,000 mensuales. En el mes 18 alcanzó 7 clientes y 4,500 al mes. El crecimiento era progresivo, pero real. Al llegar al mes 24, ganaba 7,200 al mes, casi igualando su salario. En ese punto, decidió hablar con su esposa sobre dejar su trabajo y enfocarse completamente en su negocio. 2 meses después, presentó su renuncia con aviso previo. Quería cerrar bien su etapa. Su gerente intentó retenerlo ofreciéndole una posible promoción futura dentro de la empresa. Alex sonrió y agradeció, pero fue claro. Ya estaba ganando más por su cuenta y proyectaba crecer aún más. Por primera vez, no tenía un techo que definiera su límite. Años después, construyó una agencia especializada en marketing para comercio electrónico. Tenía empleados y contratistas, y su negocio seguía creciendo sin las restricciones que antes lo frenaban. Sus ingresos anuales alcanzaban los $390.000. Después de cubrir gastos y nómina, sus ingresos personales rondaban los $175.000. No era una estimación optimista, era el resultado directo de un sistema que él mismo había construido. Trabajaba desde una oficina en casa, organizaba su propio horario, entrenaba al equipo de fútbol de su hija y podía tomarse vacaciones sin pedir permiso.
No dependía de aprobaciones externas ni de estructuras rígidas. Cuando alguien le preguntaba cómo lo había logrado, siempre respondía lo mismo. Había dejado de escalar una estructura con límite y comenzó a construir una propia, sin restricciones impuestas desde arriba. Y aquí es donde todo cambia. Esta historia ya no trata solo de Alex y su amigo. Ahora se trata de ti, de la posición en la que estás y de las decisiones que estás tomando hoy. Mira tu situación con honestidad. Pregúntate si existe un límite sobre tu crecimiento. Si tu ingreso depende de un salario fijo, entonces ese límite probablemente ya está definido, aunque aún no lo hayas alcanzado. Eso no significa que estés fallando ni que tu trabajo no tenga valor. Significa que estás dentro de un sistema con un rango establecido, y debes decidir si ese rango es suficiente para la vida que quieres. Tienes dos caminos frente a ti. El primero es quedarte donde estás, seguir avanzando dentro de esa estructura, aceptar aumentos pequeños y mantener una ruta clara hasta la jubilación. Es un camino seguro y predecible. Para muchas personas es suficiente, especialmente si disfrutan lo que hacen y el ingreso cubre sus necesidades. Pero sigue teniendo un límite claro. El segundo camino implica salir de esa estructura. Aprender una habilidad que genere ingresos altos, iniciar algo propio o entrar en un modelo donde el ingreso dependa del valor que generas. No es cómodo. Requiere esfuerzo, tiempo y asumir incertidumbre. Pero a cambio ofrece algo que el otro camino no tiene, la posibilidad real de crecer sin un techo definido. Si decides avanzar en esa dirección, el primer paso es identificar tus habilidades transferibles. Piensa en lo que ya sabes hacer bien dentro de tu trabajo actual y cómo eso puede aplicarse en otro contexto. Tal vez tienes habilidades en resolución de problemas, trato con clientes, organización, liderazgo o ventas. Esas capacidades tienen valor fuera de un salario fijo si sabes dónde aplicarlas. El segundo paso es investigar opciones reales sin techo dentro de tu campo. No se trata de empezar desde cero, sino de moverte estratégicamente hacia modelos donde tu crecimiento no esté limitado. Por ejemplo, alguien en logística puede convertirse en consultor o intermediario. Un profesor puede crear contenido educativo. Un trabajador de ventas puede construir un negocio propio. Hoy, gracias a Internet, casi cualquier habilidad puede transformarse en una fuente de ingresos escalable. La clave está en cómo la posicionas y en el modelo que eliges. El tercer paso es empezar en paralelo. No abandones todo de inmediato. Construye primero una base, valida que funciona y luego haz la transición cuando tengas estabilidad. Ese fue el enfoque que siguió Alex. Durante 2 años desarrolló ingresos adicionales hasta alcanzar un nivel similar a su salario, antes de tomar la decisión de cambiar completamente. El proceso suele seguir un patrón. Primero aprendes y te preparas, luego consigues tus primeros clientes, después creces hasta cubrir una parte importante de tus ingresos actuales. Una vez que esa base es sólida, llega el momento de evaluar el salto. No es una decisión impulsiva ni basada en emoción, es un movimiento estratégico. Se trata de reducir el riesgo al máximo mientras construyes algo que realmente tenga potencial de crecer. No se trata de abandonar todo de un día para otro, sino de crear estabilidad primero. Cuando tus ingresos alternativos empiezan a ser consistentes, cuando ya no dependes al 100% de un salario, ahí es donde la decisión deja de ser peligrosa y se vuelve inteligente. Ahora detente un momento y piensa en esto con total honestidad. Si no cambias nada, si sigues exactamente en la misma ruta, dentro de 10 años lo más probable es que sigas en un lugar muy similar, con un poco más de dinero, pero con el mismo límite. No es un escenario extremo ni pesimista, es lo que le ocurre a la mayoría de personas. La rutina, la estabilidad y la comodidad terminan convirtiéndose en una jaula invisible que no parece peligrosa, pero que te mantiene en el mismo nivel. Por eso la decisión que tomes hoy tiene mucho más peso del que imaginas. No se trata solo de dinero, se trata de dirección. Las pequeñas decisiones que tomas ahora son las que construyen el tipo de vida que vas a tener después. Si este mensaje te hizo pensar, no lo ignores.
No necesitas tener todas las respuestas hoy, pero sí necesitas empezar a cuestionarte. Mirar más allá de lo que ya conoces es el primer paso para salir de cualquier límite. Empieza observando tu situación actual sin engañarte. ¿Estás en un sistema donde alguien más define cuánto puedes crecer o estás en uno donde tu esfuerzo y tus decisiones tienen impacto directo en tus ingresos? Responder esa pregunta con sinceridad puede ser incómodo, pero también es liberador. Porque una vez que lo ves claro, ya no puedes ignorarlo, y eso te obliga a tomar una postura frente a tu propio futuro. Y si conoces a alguien que está atrapado en esa misma situación, compártelo. A veces una sola idea, en el momento correcto, es suficiente para que alguien empiece a replantear todo su camino. Entiende esto con claridad, ese límite que hoy parece alto, en otro contexto puede ser apenas el inicio. Todo depende del modelo en el que estés jugando y de quién controla las reglas. Muchas personas trabajan duro toda su vida dentro de sistemas que nunca les permitirán ir más allá de cierto punto. No porque no sean capaces, sino porque el entorno está diseñado así desde el inicio. Ese límite es real, pero no es la única opción. Existen caminos donde el crecimiento depende de ti, de cómo piensas, de cómo actúas y de las decisiones que estás dispuesto a tomar. Al final, todo se reduce a esto. La escalera que eliges define hasta dónde puedes llegar. Algunas están diseñadas para detenerte. Otras están diseñadas para seguir creciendo mientras tú también lo haces.